Muy bien, hola a todos. Voy a, Vamos a proceder a grabar este video que tiene por objetivo repasar algunas cosas que alcanzamos a estudiar en las clases que alcanzamos a tener antes de la suspensión nacional de las actividades. Bien, y principalmente vamos a dejar lo principal en claro, que es que estos videos que yo les voy a grabar en definitiva son quizás lo más importante, dado que aquí yo les voy a explicar un poco la materia, vamos a hacer ejercicios. Entonces ustedes tienen que ir transcribiendo todo lo que vayamos revisando aquí en estas actividades, ¿ok? Esto como repaso un poquito, vamos a mirar algunas cosas que están en el libro que yo ya les dejé como actividades, principalmente en la última parte em, que tiene que ver con, lo voy a escribir acá, em, medidas de tendencia central, ¿cierto? Ya. Y lo primero, a ver esto, ya. Bueno, la primera de esta era, ¿se acuerdan ustedes? Era la media, que se calculaba, simboliza de esa forma, se calcula como la suma. Bueno, esto es para datos agrupados en intervalos. ¿Ok? Importante eso, porque quizás por ahí cuando son datos sueltos el asunto cambia un poco. En esencia es lo mismo, pero, pero quizás estas formulitas que yo les voy a presentar acá cambian, en realidad cambian cuando se trata de datos que están agrupados. Entonces la media es la suma desde i igual 1 hasta n, digamos un n grande, donde aquí lo que vamos a hacer es multiplicar las marcas de clase por la frecuencia. Bien, y todo eso lo vamos a dividir por n. Bien, o sea, la marca, entendiendo la marca de clase, del intervalo, o sea, el promedio entre el primero y el promedio entre los límites del intervalo. ¿Sí? Eso, ese n mayúscula que yo escribí ahí, digamos que el total de intervalos, ¿no? Es un n diferente al n total de la muestra. El n minúscula es el total de datos. El total de datos de la muestra. Y bueno, FI o F. Bueno, aquí se notó con su índice porque en definitiva es la frecuencia, ¿no? Frecuencia de cada intervalo. Bien, eso. Lo segundo que habíamos ya estudiado era la mediana, ¿cierto? Mediana, o sea, el dato mediano, el dato que están todos los datos aquí,
hasta el último dato, ¿verdad? Y yo lo que quiero es tomar el dato que está justo aquí al medio. ¿Sí? Se llama mediana. ¿Ok? Y eso recibe una fórmula. Bueno, esto es cuando están los datos por extensión, pero cuando a granel, como se llama, pero cuando los datos están agrupados en intervalos, uno puede hacer el trabajo con una formulita. Va a ser, la vimos en clase. Va a ser LI más A sub I. Y aquí voy a multiplicarlo, o sea, A sub I por la mitad de n menos la frecuencia acumulada anterior sub I menos 1 partido por la frecuencia relativa actual. Bien. Acá. LI va a ser el límite del intervalo. ¿Verdad? Bueno, notémoslo igual, porque vamos a borrar esto. Borramos todo eso y bueno. Entonces LI, límite inferior del intervalo I, ¿verdad? A minúscula. Esa es la amplitud del intervalo o el rango del intervalo. El intervalo I. F mayúscula sub I menos 1 va a ser la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior al intervalo I. ¿Sí? Y aquí abajo vamos a anotar F sub I. Esa es la frecuencia absoluta del intervalo I. Intervalo iésimo. Bien, entonces esa es la formulita que alcanzamos a ver. ¿Cierto? Bueno, ahí quedaron. Alcanzamos de eso a hacer ejercicio y todo eso. Así que yo creo que no debería haber problema con eso. Y después de eso, alcanzamos también a definir la moda, ¿no? Sobre todo con mo. Ese es su símbolo. Sobre todo cuando los datos evidentemente no están cuando los datos están agrupados en una tabla de valores, ¿no? En intervalos. ¿Sí? Entonces la moda, para estos efectos, la moda se calcula como parecido, LI más la amplitud por, y aquí va a venir una fracción un poquito grande. Estas son puras frecuencias absolutas. FI menos FI menos 1. O sea, frecuencia actual. Frecuencia absoluta actual menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Partido por, lo podemos poner un paréntesis. Acá partido por lo mismo, FI menos FI menos 1. Bien, más FI menos FI más 1. ¿Sí? Suma.
Ok, esto quedó horrible. Menos f sub i más 1. Y cierro paréntesis aquí. Ok, vamos a hacerlo así. Y bueno, voy a borrar esa parte. ¿Sí? Ahí sí. Entonces en esta parte va una fracción. Si ustedes quieren podrían hasta aquí escribir un paréntesis y resolver eso primero. Sería bueno, borroso. Y ahí va a haber una multiplicación. Voy a borrar eso. ¿Sí? Está muy bueno mi bolso hoy día, parece. Ya, entonces, bueno, LI, límite inferior. Del intervalo I. A sub i lo mismo. A sub i es amplitud del intervalo modal. Es el intervalo que tiene la mayor frecuencia. ¿Sí? Fi es frecuencia absoluta del intervalo modal. ¿Cierto? Ya, y Fi más 1. Fi más 1 que aparece aquí, solo aparece ahí, es, bueno, la frecuencia absoluta del intervalo que viene después del intervalo modal. ¿Sí? El intervalo siguiente. ¿Ok? Y Fi menos 1, que aparece aquí y acá, son, bueno, la frecuencia absoluta del intervalo que está anterior al intervalo modal. ¿Sí? Es el intervalo que tiene el elemento, el mayor elemento. ¿Sí? Entonces, bueno, hagamos un ejercicio. Ya, bueno, hay un ejercicio propuesto en la página 262, no me equivoqué, 264. En la página 264 dice que esa tabla resume la información obtenida de la medición del coeficiente intelectual de 65 niños de un colegio. Entonces calcula, bueno, calcula media aritmética, la moda y la mediana de los datos. Eso está resuelto. Vamos a tratar de que nos resulte lo mismo. ¿Ok? Ya, el promedio no, pero sí vamos a hacer la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí la marca de clase, que es la primera columna, luego del coeficiente intelectual. Entre 80 y 90, 90 y 100, 100, 110, 110, 120, 120 y 130 puntos de coeficiente intelectual, según la medición. Bien. Entonces aquí tenemos 85, 95, 105, eso es muy sencillo de calcular, 115, 125. Ya, y aquí nos decían que las frecuencias absolutas eran 4, 13, 24, 17 y 7.
Y la acumulada, bueno, se puede calcular. 4, acumulo esos 4 con los 13 son 17. 17 y 24 son 41. 41 más 17 son 58. Y 58 más 7 son 65, que eran los niños en total. Bien, ya con eso entonces, con esta tablita, vamos a calcular principalmente media, mediana y moda. ¿Ya? Ya esa se las dejo a ustedes. ¿Bien? Para que lo hagan. Mediana y moda, vamos a tratar de resolverlo ahora. Bueno, la mediana era, ¿se acuerdan? Bueno, el límite más la amplitud del intervalo por una fracción que decía la mitad de los datos menos frecuencia acumulada anterior partido por frecuencia actual. Bien. Ya. Entonces, lo primero que había que calcular era en qué momento yo paso la mitad de los datos. Total de datos son 65. N medios son 65 medios, ¿verdad? O sea, 32. La mitad de 65, 32,5. ¿Cierto? Ya, ¿en qué momento paso los 32,5? Ustedes se dan cuenta, eso es el cálculo inicial que uno tiene que hacer. Y aquí me parece que estoy pasándolo. Aquí estoy acumulando 41 datos. Eso se ve siempre en la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces el intervalo mediano, por así decirlo, va a estar aquí. Este es el intervalo en cuestión. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener? Entonces la medida va a ser, bueno, LI, límite inferior de ese intervalo, 100. Más amplitud. Amplitud de ese intervalo, bueno, son 10. En esa fracción vamos a poner 65 medios menos la frecuencia acumulada anterior. Ese 17 va a ser Fi menos 1. Menos 17 y abajo frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta actual. Fi 24. Ya, entonces voy a tener 100 más. Acuérdense que este 10 es un paréntesis siempre ahí. Hay que tener cuidado con eso. 10 por, bueno, eso es 32,5 menos 17 partido por 24. Ok. Bueno, esos son 32,5 menos 17. Un indicio de que estamos haciendo el cálculo bien es que esa resta siempre tiene que dar positiva. O sea, si en algún momento uno resta algo que da negativo en el reemplazo de esos valores, entonces hay algo que hicimos mal. Ok, entonces eso va a ser, bueno, 100 más ese 10 multiplica el resultado del paréntesis. Acuérdense que no podríamos sumarlo con el 100. Ya, 32,5 menos 17, eso estamos obligados a restarlo, o sea, 15,5 partido 24. O sea, bueno, aquí ya puedo multiplicar por 10, eso me va a dar 155 partido 24. O sea, que va a ser 100 más, insisto aquí, el 10 lo multiplico acá, partido por 1. 1 por 24 sigue siendo 24, entonces me va a dar 155 partido 24. 155 partido 24 más 100. Bien.
más 100. Y eso hay que sumarlo. Entonces, bueno, uno puede hacer ese cálculo. 24 por 100 son 2400 más 155. Eso nos va a dar 2555, si no me equivoco, partido por 24. Esa va a ser nuestra mediana. Bien, ya habría que dividir eso. Y no tengo idea cuánto da. Más de 100. Vamos a hacer con una calculadora, si tienen a mano. Hacer una, ¿cómo se llama? Una pillería. Eso da 2555 dividido 24. Si en algún momento nosotros evaluamos esto, vamos a tratar de que eso dé exacto. O por lo menos una división más sencilla. 106,46. Ya es un semiperiódico. 106,46. ¿Sí? Un 106,5 uno podría redondear ahí. ¿Bien? Ya, entonces ahí tenemos la media. Bien. Y la moda ahora va a ser, bueno, LI más la amplitud del intervalo por, acuérdense, FI menos FI menos 1. Y abajo lo mismo, FI menos FI menos 1. Más, esto siempre con paréntesis, FI más 1. Aquí me equivoqué. Eso es menos. Siempre se resta, esa es la única suma. Y esa resta es la misma que aquí abajo. Ya. Entonces hay que ir a la tabla de nuevo. Bueno, hay que mirar primero el intervalo modal. No. El intervalo modal, o sea, miro la frecuencia. ¿Dónde está la mayor frecuencia? Bueno, coincide. Aquí generalmente hay coincidencia entre el intervalo mediano y el intervalo modal. Rara vez, pero aunque puede ocurrir, que no sea el mismo intervalo. Entonces 24 y la frecuencia anterior es 13 y la frecuencia posterior es 17, que no se me olvide eso. Pero 24 la frecuencia actual. Bueno, el límite inferior sigue siendo 100, la amplitud sigue siendo 10. 13, 24 y 17. Ya, entonces nuestra moda va a ser límite inferior que es 100 más la amplitud que es 10 por ya 24 menos 17 partido 24 menos 17 más 24 menos 13. Corroboramos eso. Se me olvidó. La anterior era 13 y la de abajo 17. Me equivoqué. Ay, ¿qué estoy haciendo? Eso siempre con paréntesis antes de cualquier cosa. Bien. Ya, pues entonces hay que hacer esos cálculos. 100 más 10 por... Ya 24 menos 13 son 11 partido por 11 más 24 a 17 o 17 a 24 son 7.
11 partido de 18. O sea, 100. 100 más 110 partido de 18. ¿Sí? Y eso da bueno. Ya, pues entonces habría que hacer esa suma. A mí me parece que se puede simplificar eso. Esos 2, 55 noveno. O sea, 9 por 100, 955. Partido por 9. Y eso da 106, redondeado, 106,1. Esa es la moda. Bien, entonces eso, ahí teníamos esta primera parte. Ahora en la página 265 hay unas actividades que sería bueno realizar. ¿Ok? Bueno, yo aparte de pedirles que hagan esos ejercicios, si es que lo hicieron bien, si no, revísenlos, háganlos. Les voy a dejar activados ahí en el aula virtual un test que va a ser como una suerte de una evaluación formativa. Bien, con todos los contenidos en realidad, no tan solo con estos de acá, sino que con todas las materias que hemos visto hasta ahora. No es difícil, pero las preguntas igual, algunas son bien un poquito rebuscadas, hay que pensarlo, no es tan sencillo. Entonces, la próxima clase yo les voy a dejar este test de tipo formativo. Y la próxima clase yo les voy a mandar, la próxima clase va a ser un video donde yo les explique, o vamos a resolver ahí en ese video aquella prueba. ¿Bien? Y la idea de que en el foro que yo voy a habilitar también, ustedes me digan cómo les fue. ¿Sí? Sean bien objetivos, sí. Si se entendió, en cuántas se equivocaron y todas esas cosas. ¿Ok? Entonces eso, principalmente en nuestras clases, yo espero que sean así. Yo les voy a mandar la clase grabada y que va a ser como una explicación infinita para ustedes porque pueden devolverse, pueden avanzar lo que quieran. En la gracia de un video, ustedes pueden manejarlo a comodidad. ¿Ok? Y ahí tienen que ir haciendo aportes sí en el foro. Pregúntenme cosas y yo les voy respondiendo. Ahí vamos interactuando. Y si hay dudas también, pues me las dejan ahí mismo en el foro. ¿Ok? Así que con eso, recuerden que se llevan esta, no es una tarea en realidad, pero háganla. ¿Sí? Yo sugiero que la hagan. Bueno, hasta aquí llegamos. Que estén muy bien. Chau, chau.